comunicarnos con Jorge Jáuregui para poder hablar sobre todo el tema electoral. Y le pedimos también las disculpas del caso porque nos ha estado esperando pacientemente mientras conversábamos con el congresista electo Guillermo Bermejo. Bueno, no sé si tiene una opinión al respecto que quiera usted aportar también sobre las declaraciones del congresista electo. Bueno, en principio, muy buenas tardes, es un placer estar a sus órdenes, encantado. Yo no puedo opinar, no tengo interés en opinar sobre aspectos políticos. Sin embargo, yo creo que es importante destacar que el proceso electoral se ha venido desarrollando del modo más ajustado y apegado al orden constitucional y legal. Ha acabado una etapa, que es la etapa que tiene que ver con el cómputo de resultados, la contabilización de actas, y todavía queda pendiente una etapa que es la etapa jurisdiccional final, ¿no? Que está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones y que se ha desarrollllado, digamos, o se viene desarrollando también exactamente dentro del marco constitucional y legal. Perfecto. Creo yo que es importante destacar la garantía que han sido los mismos electorales, y en este caso particularmente el Jurado Nacional de Elecciones, para garantizar unas elecciones democráticas, unas elecciones transparentes en cuanto al procesamiento del resultado electoral. Y yo creo que sí es importante expresar, digamos, la protesta por los actos de violencia sistemática que vienen recibiendo o vienen realizando algunos grupos de la sociedad contra las autoridades electorales, particularmente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Porque en un régimen democrático no es tolerable este tipo de actos de violencia, y hay que decirlo, esa violencia contra los representantes de los organismos electorales y particularmente las cabezas, como es el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, constituyen actos ilícitos. Si revisamos el artículo 354 del Código Penal, establece que el que con violencia amenaza, perturba o impide el desarrollo de un proceso electoral general, parlamentario o regional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 y mayor de 10 años. Entonces, lo importante es entender que hay un límite para poder ejercer cuestionamientos, que es el que está en el ámbito legal, pero hay que respetar que aún estamos en un proceso electoral que no ha concluido, porque concluye con la proclamación de resultados, que es un acto a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. En tanto estamos en un proceso en ciernes, las personas no pueden perturbar con actos de violencia el procesamiento de señor Jáuregui, bueno, las autoridades electorales no puede ser perturbada de esta manera, ¿no? Y usted, me imagino que también lo que nota es lamentablemente una presión, y hay que ser muy precisos desde ambos espacios o desde ambas tiendas o simpatizantes con las manifestaciones. ¿Le parece que aunque es legítimo el derecho a protestar, se están superando algunos límites? Yo creo que los mecanismos para poder cuestionar algún acto electoral los ofrece la ley. Y para eso hay mecanismos de impugnación que se efectúan durante la jornada electoral, y esa etapa ya acabó, concluyó y precluyó. Hoy solamente queda una etapa final, que es en la que pueden resolverse este inmenso alud, hay que decirlo, es una cosa inédita en la historia electoral del Perú, que se han presentado cerca de 1.200, alrededor de 1.200 solicitudes de nulidad de votación en mesa, o sea, como recursos de nulidad de votación en mesa, que no es impugnación de acta. Otra cosa, eso ya solamente se puede hacer durante la jornada. Esto es el mecanismo, digamos, procedimental. Cualquier acción distinta puede ingresar en el ámbito de un acto de perturbación del proceso electoral, que ya es una conducta ilícita, ¿no? Perfecto, entonces hablemos de eso, de lo que está pendiente, porque el día de ayer, cuando termina esta contabilización de las actas en OMPE, a las horas sale el señor Pedro Castillo a autoproclamarse, ¿no? Y en las redes sociales además le han felicitado. Puso también en la parte de la descripción, en su cuenta de Twitter, presidente electo, y ponía ahí el periodo también. Entonces, muchas personas creen que ya está todo terminado. Pero usted nos hablaba de que esto aún no concluye y además falta la proclamación que haga el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo que falta en todo caso, señor Jáuregui? Le pido que nos lo explique con manzanitas, si es posible. Con mayor gusto. Mire, la etapa del cómputo de resultados, que es una competencia a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ciertamente como que ha concluido, han contabilizado todas las actas, pero ahí no culmina el proceso electoral porque todavía queda pendiente de resolver un conjunto de estos pedidos de nulidad de votación en mesa. Y esa es la parte en la que estamos ahora, en esta etapa del proceso electoral. Ahora, ciertamente hay que esperar a que los jurados electorales especiales emitan un pronunciamiento en primera instancia. El diseño constitucional peruano establece un principio de pluralidad de instancias como garantía
de la Administración de Justicia. ¿Qué significa eso en Manzanita? Que lo resuelto por los jurados electorales especiales puede ser revisado también por el Jurado Nacional de Elecciones para evitar que haya alguna arbitrariedad, ¿no? Ahora, la forma como resuelven o van a resolver estos pedidos de nulidad de votación en mesa, los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones, es exactamente dentro del ámbito que regula la Ley Orgánica de Elecciones, particularmente el artículo 363, que establece las causales para declarar una nulidad en mesa, de una votación en mesa. Entonces, este es un procedimiento bastante transparente. No es responsabilidad ni del Jurado Nacional de Elecciones ni de la Oficina Nacional de Procesos Electorales esta dilación. Es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos que han presentado una cantidad enorme, sin precedentes, de pedidos de nulidad. Es estrictamente responsabilidad de los partidos. Los organismos electorales han procesado los diferentes actos electorales dentro de los tiempos y dentro de los ámbitos de competencia previstos en la Constitución y la ley, de forma impecable. Pero claro, ante esta situación inédita, de más de 1.200 aproximadamente pedidos de nulidad de votación en mesa, entonces evidentemente se ha generado una suerte de cuello de botella. Ahora, hay que esperar a que los jurados electorales especiales resuelvan en primera instancia que hay una posibilidad teórica de una impugnación al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora, que también es bueno decir que con las argumentaciones con las que se han formulado los pedidos de nulidad en mesa, es decir, diferencias de firmas o de repente que coincidencias en los apellidos, no es argumento para anular las votaciones. Esa es mi opinión, porque no acredita que exista en ello un fraude, es decir, que haya una alteración de la objetividad del acto electoral, y peor aún, que esto ha implicado un favorecimiento, porque hemos tenido observadores, personal de fiscalización que el Jurado Nacional de Elecciones ha desplegado a nivel nacional, ¿no? En todas las mesas electorales ha habido personal de fiscalización electoral del Jurado Nacional de Elecciones que ha estado haciendo un seguimiento detallado de cómo se ha realizado el acto electoral. Y por las informaciones que han vertido a la opinión pública, ¿no? Los informes que han vertido, las actividades de fiscalización, no se advierte que haya ningún acto que pueda implicar, bajo ningún punto de vista, algo que se acerque a un fraude. Yo por eso siempre he pensado que es absolutamente inconsistente, es írrito, ¿no? Sostener, no hay argumento sólido para sostener que ha habido alguna figura como de fraude. Pero hay que esperar a que resuelva, ¿no? Correcto. Eso es ahora, lo que corresponde en un régimen democrático. Sí, son 1.200 más o menos, ¿verdad? En conjunto, Fuerza Popular, Perú Libre, considerando que se admita el ingreso fuera de las 8 de la noche, tengo entendido. Por ahí que primero se tenga que terminar de resolver si se les admitirá haber ingresado la solicitud de forma virtual más allá de las 20 horas del día. Correcto. Lo que pasa es que ahí el marco legal es bastante claro. En principio, el plazo de 3 días lo establece la Ley Orgánica de Elecciones, el artículo 367, que establece en cuánto tiempo se puede formular un recurso de nulidad conforme a las causales del artículo 363, es decir, estas causales para anular una votación en mesa, ¿no? Que se pide posteriormente. Y los horarios de los jurados electorales especiales lo establecen los propios jurados electorales especiales. Entonces, digamos que ahí hay muy poco que cuestionar. Por eso, repito, hay la posibilidad teórica de impugnar, pero respecto al tema de fondo, los argumentos, yo creo que no hay ningún argumento para cuestionar cómo es que el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales han resuelto. Y me parece que hay que decir eso porque hay mucha desinformación y si algo ha funcionado bien en la democracia peruana es justamente los organismos electorales. Hemos tenido una impecable democracia electoral, por lo menos estos últimos 20 años, con resultados electorales que han sido expresión de la voluntad popular y que han gozado del respeto de la comunidad internacional, además. Entonces yo creo que es muy riesgoso para la institucionalidad democrática del país generar estos mecanismos de desinformación. Hay que decir claramente, la legislación es bastante clara. Los días, el plazo, lo establece la Ley Orgánica de Elecciones, no hay forma de que el jurado altere eso, y los horarios son competencia de los jurados electorales especiales, establecer sus horarios. ¿Por qué? Porque hay que recordar que son órganos autónomos. De acuerdo. Es decir, en primera instancia son autónomos en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Pero ese estricto detalle de la hora, ¿es apelable la improcedencia por haber ingresado de forma extemporánea? ¿Admite apelación para hacer más? Se puede apelar, pero el que se apele no implica que se tenga la razón. Formalmente, claro, usted me pregunta si se puede apelar toda resolución de periodista.
instancia, tiene la garantía de que se pueda apelar en una segunda instancia. Sí. Pero de ahí a que le den la razón, yo creo que eso ya es distinto. De acuerdo. Entonces, siendo así que, digamos, estamos esperando que se resuelvan las solicitudes de nulidad en una primera instancia, habrán algunas que se apelen, se ha dicho también que se evaluarán esas apelaciones de pretenderse. Luego, digamos, llega el Jurado Nacional y ahí se agota todo con el Jurado Nacional. No hay aquí la posibilidad, por ejemplo, de ninguna acción de índole constitucional para llevarle al Poder Judicial a caso tampoco. Ahí ya no hay nada que hacer. Absolutamente. En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones es el máximo intérprete de la ley electoral y es la última y definitiva instancia. Lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral no es recurrible ni se puede formular recurso alguno. En materia electoral, el jurado es la máxima instancia, ¿no? Y esa es la majestad que ha tenido permanentemente este Tribunal Electoral y que ha permitido tener, digamos, unas elecciones absolutamente impecables en los últimos 20 años por lo menos, ¿no? De acuerdo. Ahora, hay una responsabilidad de proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, pero con todo lo que estamos conversando de estas solicitudes que lo que pretenden, y corríjame si hay una imprecisión, es anular incluso las votaciones que ya están contabilizadas. Es para muchos de pronto necesario esperar porque puede revertirse la situación. ¿Hay algún cálculo real que permita conocer si esto es posible de que suceda? Bueno, eso sería un poco especular, hay que esperar a que resuelvan los jurados electorales especiales, pero conforme hemos visto que se han planteado los argumentos de los pedidos de nulidad de votación en mesa, ¿no? Particularmente el tema del fraude y que hay pues una situación de fraude porque las firmas no corresponden y tal, me parece que no corresponde anular ninguna acta electoral. Además, hay que decir que las actas electorales y las votaciones están protegidas constitucionalmente. No es posible desconocer, digamos, las votaciones, anulándolas arbitrariamente por argumentos círricos. ¿Por qué? Porque existe un principio fundamental, o al menos dos principios fundamentales que regulan y orientan el derecho electoral, particularmente el derecho electoral peruano. El primero es el principio de preclusión de etapas. Sí. Entonces, ya se agotó la etapa de la jornada y ahí no se ha advertido ningún hecho irregular. No se ha advertido, no existe eso. Y en segundo lugar, el principio de conservación de las votaciones, que además tiene registro en el artículo 4 de la propia Ley Orgánica de Elecciones, que establece que la interpretación de las instituciones previstas en la Ley Orgánica de Elecciones se deben hacer siempre bajo el principio de presunción de validez del voto. Esto implica, bajo ningún punto de vista, anular votaciones. Cuando se ha anulado alguna votación en mesa es porque ha habido actos violentos con presencia del Ministerio Público y donde se han levantado actas, además, sobre todo a nivel de la fiscalización electoral, que ha dado cuenta de hechos violentos. Sí. Bajo un supuesto distinto no es posible anular actos electorales. Sería una infracción constitucional, porque la Constitución garantiza que los votos se respeten. Sí. Es el principio básico de un régimen democrático. De acuerdo. Ya no nos queda más tiempo, señor Jáuregui, pero nada más, ¿qué pasa si se demoran hasta el 28 de julio? Usted ha visto que es la conversación de las redes sociales ahora. ¿Qué va a suceder el 28 de julio si aún no se ha proclamado el presidente? Yo tengo absoluta confianza en la transparencia y el alto nivel de eficiencia que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que van a lograr salir de este desafío y hay que tener confianza. Todos los ciudadanos hay que abandonar un poco de repente estas redes sociales porque ha generado unas olas de temor terribles. Hay un gran desinformación. Hay un vacío ahí, entonces, en la solidez de nuestra democracia. De lo que vaya a poder, en las instituciones de la democracia. De lo que vaya a poder hacerse. No hay ninguna experiencia similar que nos pueda anticipar qué es lo que tendría que suceder ante una eventual situación así. Le agradezco igual por su tiempo, señor Jáuregui, y gracias por la explicación. Un gran placer, a sus órdenes, encantado. Bien, gracias. Vamos con